Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hacer la segunda clase de anatomía, pero vamos a comenzar con un repaso. Teóricamente, la próxima clase la da Gerardo, donde va a hablar un poco de anatomía funcional y también después viene movimiento, viene genética y recién de vuelta, después de genética, vamos a tener la clase de reproducción, que las doy yo, y la clase de instalaciones de criadero. Así que capaz no nos vemos por unas 5 o 6 semanas, 5 seguro. Muy bien. ¿Se acuerdan que dijimos que ese esqueleto era ese armazón de consistencia dura que protegía y sostenía los tejidos blandos del organismo? Y también dijimos que se lo podía clasificar en un esqueleto axil, un esqueleto pendicular y uno visceral. Que el axil era cabeza, columna vertebral, costillas y esternón. El apendicular, los huesos que forman parte de los miembros. Y el visceral, el hueso que estaba dentro del pene, dentro de ese órgano que tiene mucha relevancia en el momento del servicio. Después dijimos que había 3 tipos de huesos: los huesos largos, los huesos cortos y los huesos planos. Y habíamos dicho que los huesos largos tienen forma más o menos cilíndrica, que se ensancha en sus extremidades, que son los huesos de sostén, y como ejemplo teníamos el fémur, la tibia, el peroné, el húmero, el radio, el cúbito, los metacarpos, metatarsos, todos los huesos largos. Después dijimos los huesos cortos, que tenían más o menos una forma de cubo, si bien no es una forma exacta, tiene una forma de cubo, que unidos unos con otros producen amortiguan los golpes y que te dan cierta movilidad, como son, por ejemplo, los huesos de la columna vertebral, del carpo o del tarso. En estos huesos, los cortos, no había predominio de ninguna de las dimensiones. Finalmente hablamos de los huesos planos, que predomina el largo y el ancho sobre el espesor, que protegen cavidades, como es el hueso de la escápula, los huesos del cráneo, los huesos de la cavidad pelviana, la pelvis, el coxal, que es un hueso plano, y que son todos huesos las costillas, que son todos huesos que protegen cavidades. Muy bien, hablamos de cabeza. Vamos a hacer un leve repaso para que ustedes vayan. A ver, ¿quién se acuerda cuál es este hueso? Perfecto. ¿Cómo se llama esta puntita? Occipucio, protuberancia occipital. Este hueso que está acá, este es el parietal. Este que está acá, frontal. ¿Ven cómo está la unión, la sínfisis entre el parietal y el frontal? Este que está acá abajo es el temporal. Y este es la apófisis cigomática de este hueso, que es el temporal, que se une acá, ahí tiene la unión, con la apófisis cigomática de este hueso que es el malar. Después acá tenemos toda la mandíbula del perro y acá tenemos el hueso maxilar, que si lo miramos acá, en este perro, bueno, acá tendríamos la mandíbula, acá tenemos el maxilar, esto que está acá atrás, que es el límite posterior del hocico del perro, es la mejilla del perro. Cuando dicen dónde está ubicada la mejilla del perro, está ubicada acá, que es uno de los límites del hocico, y después mencionamos el hueso nasal que acá no se ve. Y esta articulación de la mandíbula con este hueso que es el temporal se llama articulación temporomandibular. Si al perro lo veíamos de frente, es lo mismo. Acá tenemos la protuberancia occipital, hueso parietal de un lado y del otro, con la cresta parietal, hueso frontal derecho con el hueso frontal izquierdo, y acá tenemos que la cresta frontal se bifurca y que en muchos perros uno los puede evidenciar y se observa. Después acá tenemos los 2 huesos nasales, y cuando definimos la palabra stop era justamente la unión entre los huesos frontales y los huesos nasales, que sería esto que está acá en el perro, el stop. Acá tenemos la apófisis cigomática de este hueso que es malar, y acá tenemos la apófisis cigomática de este hueso que es el temporal, que vendría a ser esto que está acá, el arco cigomático, ¿de acuerdo? Bueno, esto no tiene mucha importancia, pues se llama apófisis supraorbitaria, que es esto que veríamos acá. Perfecto. Muy bien, visto de acá, acá tenemos una de las ramas de la mandíbula, la otra rama de la mandíbula, y acá tenemos el cuerpo de la mandíbula, que es lo que forma el mentón del perro. Y dijimos que sin importar la raza, era importante que el perro tuviera un buen desarrollo de la mandíbula, porque eso significaba
que podía implantarse correctamente cada uno de los dientes. Con la cual la fortaleza de la mandíbula, independientemente de la raza que sea, siempre tiene que ser lo suficiente como para que los dientes se puedan implantar como corresponde. Lo del stop, ya dijimos que la unión entre los huesos frontales y nasales, que había una gran diversidad de stop, que por ejemplo el grupo de los lebreles generalmente tienen un stop que prácticamente pasa desapercibido. Después hay stop leve y algunos que son muy marcados. Por ejemplo, las razas braquicefálicas, que están formadas por el bulldog inglés, bulldog francés, el pug, el Shih Tzu, el pequinés, dogo de Burdeos, boxer, todos ellos tienen stop bien marcados. Es típico de raza braquicefálica. Y en el caso de las razas mesocéfalas, ahí habría variedad de stop según la raza. Pero en los braquicefálicos hay un stop muy marcado, y en los dolicocéfalos, que son los lebreles, generalmente el stop prácticamente pasa desapercibido. De la nariz o trufa no hablamos mucho, simplemente dijimos que tenía que continuarse armoniosamente con el resto del hocico, que el otro nombre que se le puede dar a la nariz es la trufa, que tiene dos orificios nasales que tiene que ser dilatables, que también se lo conoce con el nombre de narinas, y que tiene una piel de textura especial, pero que siempre tiene que estar como la piel, pigmentada, siempre. Que puede ser de marrón, o puede ser de negro, o puede ser el color que establezca el estándar, pero siempre pigmentadas. Y que se aceptaba solo una leve despigmentación en los inviernos muy rigurosos para aquellas razas que soportan mucho el frío, como por ejemplo el husky, Siberian husky. Del hocico ya les conté que se tenía que continuar armoniosamente con el resto del cráneo, que el hocico se extiende desde la nariz hasta el stop, abajo se extiende desde el mentón hasta la papada, que es su límite posterior en las mejillas, y que más allá del hocico era muy importante la profundidad, y que la profundidad estaba dada por la distancia entre la nariz y el mentón, que va a ser el cuerpo de la mandíbula, desde la nariz al mentón, que va a ser el cuerpo de la mandíbula. Y dijimos que era muy importante que tuviera una buena profundidad de hocico, porque hablaba, si tenía una buena profundidad de hocico, que tiene una mandíbula de un aceptable desarrollo para su raza. El hocico largo era aquel hocico en el cual de la nariz hasta el stop es similar hasta el stop, a la protuberancia occipital. Ahí decimos que es largo. Se dice que es mediano cuando el hocico es levemente más corto, y se dice que es corto cuando es francamente más corta la distancia de la nariz al stop que del stop a la protuberancia occipital. Por ejemplo, los braquicefálicos, eso es bien corto, prácticamente no tienen hocico. De los labios teníamos las dos de los apretados estirados, como puede ser acá en este animal que es un whippet, o puede ser estos pendulosos o colgantes, y algunos también podían estar dentados. Siempre tienen que estar pigmentados, también es algo que tiene que estar pigmentados según el color que lo establezca la raza, pero siempre pigmentados. De los ojos hemos hablado mucho, hemos dicho que los párpados tenían que estar apretados, tenían que ser retráctiles, tenían que ser finos y tenían que estar siempre pigmentados. Quiere decir que nariz, hocico, nariz, labios y párpados tienen que estar siempre pigmentados. Muy bien, y hablamos de los ojos sufridos por el entropión o ectropión, ya eso lo hemos mencionado bastantes veces, que les puso una muy mala calidad de vida al ejemplar que lo padece. Después hablamos de los planos de la cabeza, y hablamos que podemos tener planos paralelos, como este Bouvier, que el cráneo y el hocico son planos paralelos, o convergentes, como es en el caso del pointer, o en este caso divergente, como es este braco que vemos ahí. Eso de los planos de la cabeza también lo veremos más adelante cuando lo explique Gerardo, pero la realidad es que al hablar de planos se habla de una línea imaginaria que pasa sobre el cráneo y otra línea imaginaria que pasa sobre el hocico. Y ahí se ve cómo son las líneas, si son convergentes, divergentes o paralelas. Si yo tengo que tener una cabeza en la cual tenga que ser paralelas ambas líneas, y cuando uno mira al perro tiene como que esas líneas, vemos que se pueden juntar más adelante, si uno proyecta esas líneas, bueno, eso sería un defecto para esa raza. Bueno, esto es
pero algo que lo tiene que saber de atrás para adelante y adelante para atrás, porque es una fórmula, esto con la fórmula matemática, es muy sencillo. Incisivo 3,3, caninos 1,1, premolares 4,4 y después tenemos los molares 2,3. Volvemos, si tenemos 42 piezas dentarias y hacemos esta cuenta, tenemos, vamos primero por arriba, 3 más 1, 4, más 4, 8, más 2, 10. 10 multiplicados por 2, 20 dientes arriba. Vamos abajo, 3 incisivos abajo, más un canino 4, más 4, 8, más 3, 11. 11 por 2, 22. 22 más 20, 42 piezas dentarias. Entonces, esta es la forma en la cual se expresa cómo tienen que escribir, si se les pregunta, que se le va a preguntar seguro, cómo es la fórmula dentaria. Y después tenemos las mordidas. Y acá iba con eso de explicar que hay que pensarlo como para poder no equivocarse. Si nosotros decimos mordida en tijera, nosotros tenemos que decir, vamos a pensar, borde interno, vamos a hacer el dibujito, así lo pensamos porque esto es más fácil así. Si nosotros tenemos que este es un incisivo y acá tiene el otro incisivo. Bueno, esto está así para atrás, acá está que sería la nariz del perro. Tenemos el borde interno inferior del incisivo superior, tiene que tocar con el borde externo superior del incisivo inferior. ¿Se entiende? Es complicado, pero uno tiene que pensar. Bueno, acá hablamos de borde interno y de la parte inferior. Y acá hablamos de borde externo y de la parte superior. ¿De acuerdo? Ahora, si vamos a una mordida que es en pinza, tenemos que el borde superior del incisivo inferior toca con el borde inferior del incisivo superior. Los prognáticos es muy fácil, decimos que están los incisivos inferiores por delante de los superiores. Y el enognatismo es cuando hay una luz entre los incisivos superiores y los inferiores. Esto es enognatismo, que en algunas razas puede tender a acomodarse, no un enognatismo muy llamativo, pero sí que un enognatismo se puede llegar a corregir y terminar a veces bien. Lo que no se corrige es el prognatismo y tampoco la mordida en pinza. Es muy difícil que termine un prognatismo en mordida en tijera o es muy difícil que termine una mordida en pinza que termine finalmente en tijera. Muchas veces nos han planteado acá que hemos encontrado dientes muy desgastados y justamente es porque no es una buena mordida. Algo está fallando en esa mordida, por lo cual el desgaste con el pasar de los años se produce en ese perro. Tijera, pinza, prognatismo y enognatismo. Hemos hablado, bueno, esto ya está. Bueno, esto es mordida en tijera, no sé si se aprecia bien, pero están por delante los superiores que los inferiores incisivos. Muy bien, todos los primeros premolares y todos los molares faltan en los cachorros. El cambio de dentición, ¿a qué edad comienza? 3 meses. ¿Y cuánto termina? 6. Perfecto. Muy bien. Después hablamos de las vértebras cervicales, que había 7, 13 torácicas, 7 lumbares, 3 sacras unidas y 20 a 23 coxigias. Las vértebras cervicales forman la base ósea del cuello, las vértebras torácicas forman la base ósea del dorso, las lumbares del lomo, las 3 vértebras sacras unidas, isquion e ilion, forman la grupa y las vértebras coxigias forman la cola. Bueno, esto ya lo vimos. ¿Cómo se llama esta primer vértebra? Esta que está acá. Y esta articulación es atlanto-occipital. Atlanto de Atlas, atlanto-occipital. Esta es el axis y después se enumeran ya sucesivamente por número. Son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. Y dijimos ese concepto tan importante que a 2 perros iguales y el mismo peso, si uno tiene el cuello más largo y otro más corto, ¿cuál va a ser el causante? La escápula. Y por supuesto que si ustedes describen el tamaño de la vértebra es correcto, pero estamos hablando de perros iguales, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Dónde está ubicada la cruz? Específicamente, ¿cómo se puede decir? Si yo coloco un dedo en el borde superior de la escápula
otro dedo en el otro borde superior de la escápula y pongo otro dedo en el medio, ahí estaría ubicada la cruz, que generalmente coincide con la primera y segunda vértebras torácicas. Cuanto yo más adelante tenga, menos inclinación tenga la escápula, la cruz va a estar más para adelante. Cuando más inclinada está, va a estar un poco más para atrás. Quiere decir que en el movimiento estructural del perro, la inclinación de determinados huesos tiene una vital importancia, por ejemplo, en el movimiento, que ya iremos hablando de vuelta, iremos tocando algún dato. Y si bien esto no es así, en muchas razas la posición del cuello con respecto a la línea horizontal forma un ángulo de ¿cuántos grados? 135. Muy bien. Después hablamos de las vértebras torácicas o dorsales, que tenían las famosas apófisis espinosas y que iban disminuyendo de tamaño a medida que nos acercamos a las vértebras lumbares y que también cobraba gran importancia la ubicación de la escápula para medir justamente la altura del perro hacia la cruz. Que había diferentes tipos de dorsos, que ya los iremos viendo en la clase de hoy. Bueno, después hablamos de las vértebras lumbares, no hay mucho que decir, son 7. Y después teníamos las vértebras sacras, que están en número de 3, y 20 o 23 vértebras coxigias. Estas que están acá son las vértebras sacras, estas 3. Acá ya empieza la primera coxigia, y todas estas son las vértebras coxigias. Muy bien. Cuanto más inclinada sea, cuanto más inclinado tenga yo el hueso de la cadera, si yo lo tengo más hacia abajo, ¿cómo va a ser la patada de este perro? ¿Cómo va a empujar este perro? Cuando hablemos de movimiento, vamos a ver que el fémur, la tibia, tarso, metatarso y falanges se ubican en línea con la inclinación que tenga el hueso de la cadera. Lo mismo que en el caso de la escápula, cuando el perro hace o dirige el miembro anterior hacia adelante, los perros alcanzan con los miembros anteriores y empujan con los miembros posteriores. Los miembros anteriores soportan el peso y los posteriores son los de tracción. Entonces, la mayoría del peso del perro está contenido o soportado por los miembros anteriores. Cuando la escápula, cuando el perro ejerce el paso, este húmero se coloca en línea con la escápula, el radiocúbito en línea con el húmero, carpo, metacarpo y las falanges. Quiere decir que cuanto más inclinado esté la escápula, más hacia adelante va el perro a dirigir su miembro anterior. Muy bien, ahora sí arrancamos con la clase de hoy, que vamos a dar miembro anterior, miembro posterior, costillas, esternón y algunos temitas más referidos a dorsos y mediciones. Muy bien, habíamos dicho que el perro estaba formado por la escápula, el húmero, radio por delante, cúbito por detrás, esto que es el carpo del perro, metacarpo y las falanges. También dijimos que la escápula, la región topográfica es la escápula, el húmero es la base ósea del brazo, radio y cúbito del antebrazo, carpo, carpo, metacarpo, metacarpo, falanges, dedos. En el examen a ustedes les van a preguntar, por ejemplo, marque dónde está ubicada el antebrazo, dónde está ubicado el muslo, dónde está ubicada, por ejemplo, la cruz del perro. Entonces ustedes tienen que hacer flechitas y ubicar cada uno de los nombres que le propone la pregunta. Muy bien. Esta es la escápula, que está acá escápula. Esta articulación entre la escápula y el húmero se llama articulación escápulo-humeral, que corresponde a esto que está acá, que es el hombro. Esto es el húmero, que es acá, que se llama brazo. Esto es la articulación entre el húmero, radio por delante, y cúbito por detrás. Húmero radiocubital, que es el codo del perro. Radio por delante, cúbito por detrás, que es el antebrazo, carpo, escarpo, metacarpo, metacarpo, y las falanges son los dedos. Muy bien, esto es muy similar. Si nosotros viéramos el perro de frente, acá estaría ubicada la escápula, que es esto que ustedes ven acá. Este es el húmero, que estaría ubicado acá, que sería el brazo del perro. Acá atrás está el codo, que no se ve, ahí atrás.
radio por delante, cúbito por detrás, radio por delante, cúbito por detrás. Esto es el antebrazo, carpo es carpo, metacarpo es metacarpo, los dedos y las falanges. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar de la escápula. La escápula es un hueso que tiene forma triangular, es un hueso plano, donde dijimos que el largo y el ancho predomina sobre el grosor, que tiene tres bordes importantes. Este que es el borde anterior, este que es el borde posterior y este que es el borde superior. Entonces tenemos en el perro, tenemos esto que es el borde anterior, esto que es el borde posterior y este es el borde superior, que sirve para poder ubicar dónde está ubicada la cruz del perro. Esta escápula tiene una eminencia ósea que se llama espina de la escápula, que la divide en dos mitades, donde se ubica el músculo supraespinoso e infraespinoso. Y tiene acá una tuberosidad, que es un pico del oro, que limita el movimiento del húmero hacia adelante. Aparte de la cápsula, tendones, ligamentos y músculos, esa tuberosidad de la escápula, cuando el húmero se dirige hacia adelante, actúa como un freno para que el húmero se limite en su movimiento. El miembro anterior no está articulado al resto del cuerpo, sino que está unido al resto del cuerpo, a la resto de estructura del perro, por una serie de ligamentos, músculos y tendones. Pero a diferencia del miembro posterior, que está articulado por el hueso de la cadera o coxal con el fémur, y a su vez estas vértebras sacras están articuladas con el ilion de cada lado, entonces acá existe una unión a través de articulaciones y huesos. En el caso del miembro anterior, lo que nosotros tenemos es que está unido simplemente por tejidos blandos, por músculos, por tendones, por ligamentos y por las cápsulas articulares. Bueno, a ver si tenemos algo más. Nada más. ¿Alguna duda con escápula? La cavidad donde se ubica la cabeza del fémur se llama cavidad glenoidea. Quiere decir que acá hay una cavidad donde se ubica la cabeza del fémur, del húmero, de que está acá, y acá se llama cavidad glenoidea. Muy bien. Glenoidea, G-L-E, glenoidea. Muy bien. Esa articulación escápulo-humeral es la articulación del hombro. Bueno, el húmero es un hueso largo, es un hueso sostén, predomina el largo sobre el ancho y el grosor, se ensancha en ambas extremidades. Hacia proximal tenemos la cabeza del húmero que se articula en esa concavidad que forma en el extremo de la escápula, que se llama cavidad glenoidea. Entonces, y forma la articulación escápulo-humeral, que está ubicada acá, que es la articulación del hombro. Acá estaría ubicada el húmero, y el húmero forma la base ósea del brazo. Muy bien, acá vemos su imagen, acá está la escápula, acá está el brazo, este es el húmero, escápula, húmero, articulación escápulo-humeral, que es la articulación del hombro. El hombro es importante porque el largo del perro se mide, como ya veremos más adelante, desde el hombro hasta la tuberosidad isquiática en la mayoría de las razas. Por eso es que es importante tener presente dónde está esta articulación escápulo-humeral, que justamente es el hombro. Muy bien. Radio y cúbito es otro hueso largo. Tenemos radio por delante, cúbito por detrás, son huesos donde predomina el largo sobre el ancho y el grosor. Hacia proximal se articula el radio y el cúbito con el húmero, formando la articulación húmero-radio-cubital, que también se conoce con el nombre de codo. Hacia distal, el radio y el cúbito se articulan con el carpo. Esto que es el cúbito, la parte más importante del cúbito está en proximal,
Y esta que ustedes ven acá se denomina olecranon, que acá donde surge la bursitis de codo, cuando los perros se golpean o se hacen traumatismos bruscos y como respuesta del organismo se hace una bursitis en este lugar, que es muy común en razas medianas a gigantes. Esto es el radio y este es el cúbito. Dijimos que distalmente el radio y el cúbito se articula con el carpo. El carpo está formado por 7 huesos, 3 en la parte superior y 4 en la hilera inferior. Yo lo único que quiero que sepan es que está formado por 7 huesos. El que está debajo del radio se llama carpo radial, después está el carpo cubital, después está el accesorio del carpo y los segunda hilera se numeran 1, 2, 3 y 4. Pero no hace falta que ustedes lo sepan. Simplemente tienen que saber que en el caso del carpo está formado por 7 huesos. Muy bien. Distalmente, la fibra distal del carpo se articula con los metacarpos. Nosotros tenemos acá este que es el primer metacarpiano, segundo, tercero, cuarto y quinto. Los metacarpos son, ¿qué tipo de hueso es? ¿Largo, corto o hueso plano? Largo. Ven que son largos, que se ensanchan un poco en sus extremidades y que tiene la particularidad que es más largo, que la dimensión que predomina es el largo sobre el grosor y el ancho. Muy bien. Están más juntos en proximal y van más divergentes los metacarpos a medida que se aproximan a las falanges. Esto que está acá es el radio, el cúbito estaría por atrás que no se ve, esto es el carpo del perro y acá tenemos los metacarpos. Erróneamente, ya esto se ha corregido muchísimo, los criadores hablaban del quinto dedo, pero en realidad, del punto de vista anatómico, corresponde esto al primer dedo y no corresponde esto al quinto dedo como vulgarmente se lo llama. Muy bien. Visto de atrás tenemos, ¿este qué hueso es? El que estaría acá si no estuviera la piel y todo. Cúbito, perfecto. Esto que está acá es el carpo y este hueso que está acá, ¿cuál es? Radio. Y acá tenemos el carpo. Esta almohadilla que hablaré más adelante, la almohadilla del carpo y no toca el suelo. Acá tenemos, ¿qué huesos acá paraditos? Metacarpo. Y esto también es el metacarpo, ¿de acuerdo? Este es el primer dedo. Y acá tenemos, que vamos a empezar a hablar, tenemos una imagen más. Bueno, esto es visto de atrás, como se ve. Esta es la primera hilera del carpo, este es el radio, este es el cúbito. Esta es la segunda hilera del carpo. En total son 7 huesos. Y acá tenemos el primer metacarpiano, segundo, tercero, cuarto y quinto. El tercero y el cuarto son los más largos. Fíjense que el tercer y cuarto es más largo que el primero, segundo y el quinto. Entonces, el tercer y cuarto metacarpiano es más largo que los restantes metacarpianos. Y por supuesto que el primero es el más pequeño. Muy bien. Acá tenemos generalmente un metacarpo, que es de correcta inclinación. Si uno trazara una línea que pasase por todo el miembro, vemos que el ángulo que tendría esa línea que trazamos perpendicular al suelo con el carpo, con el metacarpo, es una inclinación que por ejemplo tiene de 5 a 10 grados. Cada estándar de raza habla a veces cómo tienen que ser los metacarpos, pero la realidad es que una inclinación correcta estaría dada entre los 5 y 10 grados. Muchas veces a nosotros nos gustan estos metacarpos que parecen que son prácticamente derechos, pero la realidad es que estos son los metacarpos correctos, esto es metacarpo derecho y estos son los metacarpos vencidos, que tan feos son cuando se juzgan y que en algunas razas se ve con mucha frecuencia, por ejemplo en el ovejero alemán. Entonces, acá tienen diferentes tipos de inclinaciones que pueden tener los metacarpos. Muy bien, vamos a hablar de falanges. A ver, vamos de vuelta. ¿Qué hueso es este? Radio, perfecto. Este que está atrás. Todo esto que está acá. ¿Cuántos huesos tiene el carpo? ¿Cuántos en la hilera superior? 3.
¿Cuántos tiene en la hilera inferior? ¿Cuántos metacarpos tiene el perro? Muy bien. ¿Qué número de metacarpo es? Perfecto. No es el quinto, es el primero. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuáles son los más largos? El tercero y el cuarto. El quinto ya es un poco más corto. Y después tenemos que en distal del metacarpo se articula con la primer falange con la segunda y la segunda con la tercera, que está prácticamente representada por la uña. Muy bien. En el caso del primer dedo tiene solamente 2 falanges. En el caso de los restantes tienen 3 falanges. Muy bien. Vamos acá de vuelta. ¿Qué hueso es? No. Acá. Este es el metacarpo, ¿de acuerdo? Esta es la primera falange, esta es la segunda y esta es la tercera, que está prácticamente representada por la uña. La primera falange se articula con la segunda con la tercera. Muy bien. Cada uno de estas terceras falanges tienen en la parte de abajo una almohadilla plantar, una digital, carnosa y esponjosa, que es esta que ustedes ven acá. Y en la parte trasera tiene una redonda y más importante que se llama almohadilla plantar, que es como preferimos nosotros que ustedes la nombren. Entonces, acá tenemos la almohadilla digital, este es del segundo dedo, del tercero, del cuarto y del quinto dedo. Acá chiquitita pueden ver la del primer dedo. Y esta es la almohadilla plantar, que es más bien redonda. Cuando los perros se nos cortan acá, es cuando nos quedan claudicando y que muchas veces produce una claudicación duradera, y más de una vez nos pasó en las exposiciones que nos ocurran que pisan justamente algo que puede cortar estas almohadillas plantares. Generalmente no se suturan y la cicatrización es por segunda, cicatrizan solos. Se mantiene higiene y muchas veces se lo puede vendar para que el perro no se lama, pero en realidad no se suturan. Y esta almohadilla que está acá es la almohadilla del carpo, que no toma contacto con el suelo. Muy bien. Nosotros podemos clasificar o ver que hay distintos tipos de pie. Tenemos el pie de gato, tenemos el pie de liebre, tenemos el pie intermedio y por último el pie plano. ¿Qué es el pie de gato? Tenemos que pensar en cómo pisa un gato. Tiene un buen arqueo de los dedos están todos juntos, y si nosotros viésemos qué huella dejaría la pisada de pie de gato en el suelo, ¿qué forma tendría? Redonda. Esa es una pisada que se ve mucho en el Doberman y en los Terrier en general. Tenemos pisada en pie de liebre. También tiene un buen arqueo de los dedos, también los dedos están juntos, pero hay 2 dedos que son un poco más largos, el tercero y el cuarto. Es típico de los lebreles, y si viéramos qué huella deja el pie de liebre en el piso, veríamos que deja una huella alargada. El pie que se llama intermedio es un pie que es intermedio justamente entre el de gato y el pie de liebre. Si nosotros viésemos qué huella deja en el piso, es una huella ovalada, y es típico del Siberian Husky. Y por último tenemos el pie plano, que es horrible y siempre es defecto. El pie plano están los dedos separados, parece que los dedos estuvieran alargados, que prácticamente inclusive da el aspecto que apoya los metacarpos en el piso, y eso siempre es defecto. Muy bien. ¿Alguna duda con el miembro anterior? Ok. Vamos a hablar entonces del miembro posterior. Muy bien. Ahí vamos. Coxal, o hueso de la cadera, es este. Fémur. Tibia y peroné. Acá el radio, la radio por delante, cúbito por detrás. Acá tenemos el peroné en lateral de la tibia. Acá no se aprecia bien, pero está en lateral de la tibia. Ahora veremos otras imágenes. Esta es la tibia
y el peroné que está en lateral. Metatarso, que es esto que está acá, tarso, que es esto que está acá, metatarso y las falanges. Muy bien, de vuelta, ¿qué forma la grupa? Las tres vértebras sacras unidas, ilion e isquion. ¿Qué hueso forma el muslo? El fémur. La tibia y peroné son la base ósea de la pierna, tarso de tarso, metatarso, metatarso y falange de los dedos. Ok. Esta grupa, si ustedes las tienen que ver, ¿es una grupa derecha, una grupa caída, una grupa normal? ¿Cómo la ven ustedes? Redondeada, exactamente. Para que nosotros tengamos una grupa redondeada, tenemos que tener cómo está ubicado el coxal. ¿Cómo está ubicado? ¿Más parado o más inclinado? Mucho más inclinado y va a estar íntimamente relacionado con el nacimiento de las vértebras coxígeas. Bueno, esto que está acá es el muslo del perro, que es el fémur. Esto es la pierna, que es tibia y peroné. Esto es el tarso, que es esto que está acá. Esto es metatarso, que son los metatarsos, y los dedos, que son las falanges. En el perro, todo esto que está acá, tarso y metatarso, ¿cómo se llama? Garrón. Perfecto. Vieron que hay expresiones que se utilizan en el ambiente de las exposiciones que decimos junta garrones, saca garrones, los mueve en forma paralela, así que la expresión de garrón es una expresión que está referida a esta parte del perro que está formada por justamente el tarso y los metatarsos. Bueno, esto es muy parecido. Acá tenemos el coxal, fémur, tibia, ahí tenemos el peroné en lateral. Esto es el tarso, metatarso y las falanges. Visto de atrás, por este orificio que está acá, si una perra está preñada, ¿qué saldrían? Por ahí tiene que pasar los cachorros. En las razas braquicefálicas, muchos cachorros no pueden nacer porque se traban en el cinturón escapular y no suelen, algunos ni pasan la cabeza, y otros pasan la cabecita pero quedan trabados en el cinturón escapular y no pueden nacer. Por eso es que muchos de los bulldogs terminan en cesárea porque se producen distocias en el cual no pasan por el canal del parto. Y si ustedes tienen una hembra que alguna vez se produce la fractura, porque la atropelló, por ejemplo, un coche o se cayó de una altura y se rompe el hueso de la cadera, generalmente queda esta apertura disminuida y terminamos que la mayoría de las perras que terminan con fractura del coxal terminan también en cesárea. Eso es muy frecuente que sucede cuando se rompen estos huesos. Muy bien, este hueso que está acá es el fémur, tibia peroné, tarso, metatarso y los dedos. ¿Qué es esto del punto de vista muslo? Muy bien, esto, pierna. Esto que está acá, no, garrón es todo. Esto que está acá, corvejón, no, está bien, pero acá decimos tarso, tarso, que lleva el mismo nombre. Esto que está acá, metatarso, metatarso. Estos son los dedos y son las falanges. Cuando hablamos de corvejón, es una forma también de expresarse. Nosotros preferimos utilizar el nombre de garrón. Los corvejones se utilizan acá más para animales grandes, pero generalmente la mayoría de los textos y estándar van a ver que hablan de garrón. Muy bien. Vamos con el hueso coxal. ¿Se acuerda cuando yo hablé de la cabeza que teníamos que hacer una línea y dividir en dos fracciones? Bueno, cuando hablamos de hueso coxal es lo mismo. Vamos a dividirla por la mitad y vamos a ver que el hueso coxal está formado por este hueso, que es el más grande de todos, que se llama ilion. Acá está el otro ilion del lado opuesto. Este que está acá abajo, que se llama isquion. Este es el isquion del lado opuesto. Y acá tenemos el pubis, que es esta L que forma acá. Y acá está el pubis. Este hueso, que es el ilion, es el más largo de todos, el más grande de los tres huesos.
Y tiene esto que se ve acá, que es muy importante, que se llama tuberosidad coxal, que en algunas razas se marca mucho, que es esto que ven acá. Por ejemplo, en las razas de velocidad, las tuberosidades coxales generalmente se marca en la mayoría de los perros. Muy bien. Este hueso que está acá, esta concavidad es el acetábulo, que es donde se va a ubicar la cabeza del fémur. Este hueso que está acá es el isquion y este es el pubis. Este isquion se une con el isquion del lado opuesto por medio de esta unión que se llama sínfisis isquiática, que es la unión entre los dos isquion. En el caso del pubis también tenemos una sínfisis que se llama sínfisis del pubis. ¿Quién me puede decir qué hueso es, qué vértebra es esta? Son las vértebras sacras. Las vértebras sacras, conjuntamente con el ilion, forman articulación sacra-ilíaco. Sacra-ilíaca. Sacra-ilíaca. ¿De acuerdo? Muy bien. Sí. Muy bien. Fíjense, este es el acetábulo. Acá se va a articular la cabeza del fémur. Acá tenemos el ilion que llega hasta acá. Entonces el ilion forma parte del acetábulo. Acá tenemos el pubis que llega hasta acá. Así que el pubis forma parte del acetábulo. Y finalmente tenemos el isquion que llega hasta acá. Con lo cual el acetábulo es el lugar donde se encuentran los tres huesos. Así que el acetábulo está formado por el isquion, por el pubis y ilion, por el pubis y por el isquion. ¿De acuerdo? Y esta es la concavidad donde se va a colocar justamente la cabeza del fémur. Estas son las vértebras sacras y esta la articulación entre el sacro y el ilion se llama articulación sacroilíaca. Por acá, por este orificio, es por donde va a nacer y salir los cachorros. Tienen que pasar obligatoriamente por ahí. Bueno, ya hemos hablado bastante de displasia. Tenemos acá que la cabeza del fémur se tiene que articular con la concavidad que forma el acetábulo, que está formado por los tres huesos, por el ilion, pubis e isquion. Acá, como ya ven la articulación, ¿la ven tan perfecta como esta o ya la ven que está parcialmente subluxada? Acá está parcialmente, se está comenzando, ya seguramente este perro ya tiene algo de dolor, y acá es cuando ya tenemos una artrosis severa de la cadera. Esta artrosis lleva a un intenso dolor, y esto es justamente lo que se llama displasia de cadera. Acá ya es un grado avanzado, y ya este es un grado también importante, porque ya está comenzando a deformarse. Ven acá cómo está perfectamente redondo el borde del acetábulo. Miren acá cómo ya se empieza a deformar hasta que acá ya está totalmente deformado este acetábulo. Bueno, ¿se acuerda que dijimos que la displasia de cadera era muy ingrata para combatir para la mayoría de los criadores porque es poligénica? No depende de dos genes, sino de una combinación de numerosos genes, por lo cual es tan difícil de erradicar. Pero eso no tiene que desanimarnos en la lucha. Si nosotros somos criadores respetuosos y tenemos una verdadera conciencia de cría, aquellas razas que son predispuestas a padecer displasia de cadera, tenemos que sacar una placa y poder observar cómo es la cadera de nuestro reproductor. Si tiene grado 0 o a veces 0,1, bueno, se puede cruzar con un perro libre de displasia. Pero ya de grado 2 para adelante, realmente tendrían que retirarla de la crianza. Hay veces que puede suceder que dos perros que son libres de displasia y que se sacó la radiografía correctamente y están identificados al momento de sacar la radiografía, entonces podemos concluir que de padres libres de displasia podemos tener cachorros que la padezcan. Y hablamos que tenemos que tener 6 generaciones de perros libres de displasia para decir que esa línea no padece o puede estar libre de displasia. Nos pasó a nosotros en la federación. Generalmente, ustedes saben que la mayoría de los huesos crecen a través de sus cartílagos de crecimiento que están en las extremidades.
y generalmente se tienden a cerrar dependiendo de las razas, pero generalmente las razas más jóvenes, más pequeñas en tamaño, se cierran antes que las razas gigantes o las razas grandes. Es decir, que por ejemplo un caniche puede alcanzar ya su tamaño a los 7 meses y capaz una raza gigante tarda casi hasta los 12. La placa generalmente de displasia de cadera se saca a partir de los 12 meses. Nos pasó en la federación que ante un caso que tuvimos de displasia de un perro de 2 años cuyo propietario se quejó por haber comprado un cachorro que padecía displasia, nosotros le solicitamos a ese criador que saque una placa radiográfica de los padres y nos trae que el macho en la imagen radiográfica tenía, que era 2 años de edad, los cartílagos de crecimiento. Entonces, ¿eso qué significa? Si yo tengo una placa radiográfica de un perro de 2 años, ¿cómo tienen que estar los cartílagos de crecimiento? Muy bien. Y si me trae la placa radiográfica de una cadera bárbaro, pero con cartílagos de crecimiento que aún no se han cerrado, fue tan sonso ese criador que en vez de traer la placa de un perro, esto hace muchos años atrás, porque ahora identificamos a todos los perros obligatoriamente cuando se saca la placa radiográfica. Estoy hablando de esto hace más de 10 años atrás. El tema era que para poder justificarse trajo una placa radiográfica confirmando que era del perro macho de ese cachorro que padecía displasia, pero tenía los cartílagos de crecimiento que no se habían cerrado. Entonces realmente los estaban mintiendo. Muy bien. Hoy en día no tiene relevancia ninguna placa de displasia, de cadera, no tiene relevancia nada si el perro no está identificado. Por eso que la federación cada vez más va en el camino de la identificación permanente de los perros, que es a través de tatuajes con microchip, y específicamente de microchips. Ustedes saben que a partir del 1 de abril de este año, todos los perros que vayan a reproducir tienen que obligatoriamente estar con el microchip, identificados. Lo mismo pasa con los campeones jóvenes o los campeones de raza. Y poco a poco se irá aumentando la cantidad de identificación hasta que va a llegar un momento que vamos a tender en un tiempo no muy lejano a que todos los perros sean identificados. Hay muchos clubes de raza que ya están pidiendo o exigiendo que aquellos perros que compiten tienen que estar identificados. Y me parece muy bien. Nos ha pasado a veces que hay determinados criadores de determinadas razas, hubo en su momento de Scottish Terrier o de otras razas, que a un mismo perro lo hacía 3 veces campeón con diferente nombre. ¿Se entiende? Porque era tan similar que cuando no, este es el hermano. Y entonces eso nos complicó mucho y además de, por supuesto, producirse las debidas denuncias que terminó en disciplina de federación, la realidad es que hay que, la única forma de tener la certeza es identificando a los perros. Y también para uno mismo, pues si nosotros sacamos un excelente perro que hemos vendido, queremos que ese perro siempre sea de nuestro criadero, con lo cual la correcta identificación es muy importante. Una pregunta, dicen que el chip se puede sacar y se puede colocar en otro perro. Bueno, el chip tiene el tamaño de un granito de arroz, que se puede ver por medio de una radiografía. A nosotros nos pasó de tener casos de perros que habían sido identificados, nos pasó específicamente con una médica veterinaria que en un año en 3 perros ella certificaba haber aplicado el microchip, pero el microchip no estaba, no se podía leer. Le mandamos a sacar una radiografía y no estaba el microchip. Y el problema era, que no es esta tu pregunta, pero el problema era que colocaba el microchip y sacaba la mano tan rápido de la aplicación que cuando apretaba el émbolo para aplicar el microchip ya estaba fuera la aguja. Y entonces el microchip quedaba puesto entre el pelo en la cruz. Entonces pasaba el lector y se veía, se leía. Pero después el perro caminaba, se sacudía el microchip y se caía. Y entonces era un error de procedimiento en la aplicación del microchip. Los microchips, la pregunta que se hacen es, ¿pueden migrar? Sí. A veces puede tener algunas migraciones leves. En algunos países se coloca detrás de la oreja, en otros países se coloca a la altura de la axila y en la mayoría de los países se coloca a la altura de la cruz.
referido... ¿Qué determina eso? Porque yo tengo los microchips de los perros en cualquier lado, colocados, vamos. Sí. Perrito, Debe ser por acá. típico del Rottweiler. Cuando fui a sacar una placa, tuve que sacarle la placa para ver dónde tenía microchip, porque no lo podíamos encontrar. Repetí, Silvina, la pregunta, porque si no se va a perder. La pregunta es, ¿el microchip migra? Decís vos, siempre migra. Yo no tengo un solo perro de los 20 que tengo en mi criadero que el chip lo tenga en el lugar donde se lo pusimos. Es más, he migrado hasta no sé, hasta la pata algunos. Y Bueno. en otros casos hemos tenido, por ejemplo, una perra serbia, una perra alemana, que le tuve que sacar una placa para ver dónde lo tenía, porque lo tenía, no sé, por acá, por las costillas. Sí, es verdad que los microchips pueden migrar. A vos te tocaron todas, porque la realidad es que no migran tanto, migran muy poquito, es decir, capaz es subcutáneo profundo, no intramuscular, subcutáneo profunda. Es decir, que uno, lo que hace generalmente el veterinario es, supongamos que este es el perro, uno hace un pliegue de la piel y con un ángulo, ¿se está acoplando? ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Qué hago? ¿Me corro? Ahí está. Bueno, entonces en un ángulo de 45 grados, con respecto, hace un pliegue y ahí lo coloca. Y acá está la cabeza del perro. Es una subcutánea profunda entre las escápulas. Yo le digo, sinceramente, lo que dice Silvina es no tan frecuente. Serán los europeos, porque vos traes muchos perros importados, pero en general, acá en Argentina no migra tanto. Si migra en la zona. No, puede migrar un poco más, puede migrar capaz 10 centímetros, eso puede sucederse. Hola. Hola, hola, hola. Ok. ¿Usted se escucha bien? Perfecto. Bueno, entonces, la federación va en su camino con la acción de microchips. Pueden migrar y sacar un microchip de la cruz de un perro no es tan fácil. Porque vos tenés que ubicar en la cruz del animal o algo desplazado, está bien que lo puedes buscar con el lector hasta que lo encontrás, pero tenés que hacer una incisión, divulsionar los tejidos, acceder a donde está el microchip y retirarlo. Y al perro, mal que mal, por supuesto que ese perro, me imagino que lo descartarán, pero ese perro, mal que mal, la cicatriz le va a quedar. Y colocar ese microchip que sacaste después en forma estéril en otro perro, no es para nada sencillo, porque tenés que esterilizarlo nuevamente y esto tiene un microcristal que lo hace que no se pueda rechazar. Pero no es tan sencillo como está como el comentario en las exposiciones, no es tan sencillo. Con respecto a un perro adulto, siempre tienen que leer que el veterinario identificador tiene que leer que no tenga el microchip aplicado antes de colocar un microchip. Porque ya nos ha pasado, hoy recién tengo un problema acá, con que un perro que vino de Brasil con el microchip, le pusieron un microchip acá en Argentina. Y el perro tenía el microchip puesto de Brasil. Entonces tengo un perro con 2 microchips. Y otro caso que tuve hoy es un perro argentino que fue vendido a una persona chilena. La persona chilena, el criador argentino comete la primera irregularidad, que es sabiendo que el perro fue vendido a Chile, ¿cómo se tiene que ir? Ningún perro, por reglamento de la FCI, puede salir del país de origen sin tener el microchip aplicado. Además que es una forma también de defenderse ustedes, porque ustedes están identificando un perro que toda la vida va a pertenecer a tu criadero. Muy bien, la criadora no identificó al perro, se fue a Chile el perro. La Federación Chilena le coloca un microchip y manda un mail a la Argentina, a la Federación Argentina, y le dice, a tal perro argentino le coloqué un microchip. 3 de abril de 2018. 20 días después me llega otro mail de la Federación Chilena donde me dice que a tal perro le colocaron el microchip. Quiere decir que el mismo perro tenía 2 microchips. Ahora tenemos que averiguar si es que realmente tiene los 2 microchips o si es que la Federación Chilena se equivocó al mandarle a la Federación cuál era el microchip. Pero tenemos 2 mails de la Federación Chilena para que el mismo perro argentino tiene 2 microchips aplicados para el perro que vive obviamente en Chile. Entonces, dame un segundito, tenés que acercarte porque si no nos pueden escuchar. Parate un minutito porque si no se escucha. ¿Qué estamos haciendo en este caso? Ahora, mañana a la tarde se manda un mail a la Federación Chilena
para que nos aclare cuál de los dos microchips es el válido. Porque acá no tenemos nada que ver nosotros. Sí, ya llamé al criador hoy mismo y hablé con el criador y le planteé que no puede repetir que un perro salga del país de origen sin microchip. Claro, porque el problema es que SENASA no te exige el microchip para ir a Chile. No, pero sí la federación. Yo no lo sabía eso, por ejemplo. Sí la federación. Que la federación no lo permite. No, está en el reglamento de la FCI. Hace mucha cantidad de años la federación estableció, te diría ya como fácil, 10 años, que cuando la Federación Argentina hace un PERI de exportación que tiene una generación más que los otros PERI, normalmente tenemos 3 generaciones, a excepción del PERI de exportación que son 4 generaciones. Nosotros, como FCA, no podemos emitir un PERI de exportación si no tiene el microchip colocado. Así que si viene con una transferencia para hacer un PERI de exportación a nombre de un brasileño, no lo podemos hacer si antes no tiene el microchip colocado. No lo pueden tomar ninguno de los secretarios de la federación. Por ejemplo, si el pedido de exportación vos no lo haces, porque en realidad no es obligatorio, No. lo tiene que hacer el propietario, y no tiene el microchip, entonces lo tiene que colocar allá. Bueno, hay dos tipos de cuestiones. Una es cuando el criador recibe en su casa a una persona que le dice que se va a llevar el perro a Chile. Porque lo viene a elegir, normalmente pasa así. Bueno, pero viene y lo elige. Va a tu casa y lo elige. Vos le escuchás hablar que se lo va a llevar a Chile y decís, un minutito, lo tenemos que identificar. Inclusive, el costo de identificación puede pasar inclusive por el nuevo propietario. Vos le informás que hay que colocar un microchip y que hay que hacer el pedido de exportación. Generalmente cuando uno vende el perro al exterior, generalmente el pedido de exportación, que vale bastante importante, lo paga el nuevo propietario. A excepción que en el precio de venta del cachorro le incluyas la caja, el pedido de exportación, SENASA. Porque cuando uno vende un perro, tiene que pensar siempre en el microchip, la caja, certificado de buena salud y antirrábico y lo que cobra SENASA. Pues todo eso te encarece. Entonces, si vos no pensás en eso, se te baja mucho el precio del perro. Así que ustedes tienen que siempre, cuando venden un perro, decir, el precio vale tanto, el perro vale tanto, sin esto. Esto es aparte. Inclusive el viaje. Sí. Bueno, nada, que hablabas de los perros que tienen 2 chips. Yo Sí. traje un perro americano, otro bárbaro con chip. Me fui a vivir a España un tiempo y el chip americano no servía para España, así que le tuvieron que agregar, ya tiene 2. Bueno, eso nos pasaba siempre a nosotros antes. ¿Qué nos pasaba? Lo que pasaba. Cuando nosotros comenzamos con los microchips, teníamos la marca Avid y no tenía la norma ISO que se lee en Europa. Entonces, ¿qué pasó? Cuando los perros llegaban a Europa, no se podía leer el microchip, porque no tenía la norma ISO internacional. Entonces, España, sobre todo, y otros países empezaban a quejar con la Argentina y con el SENASA que enviaban perros para ingresar a la Comunidad Económica Europea que no podían ser leídos. Entonces, ¿qué tuvo que hacer la Argentina? Cambiar los chips y comprar microchips que tuvieran la norma europea para poder leerse. Entonces, ahora todos los microchips que pone la Federación Zoológica Argentina son microchips que se pueden leer en Europa. Pero inicialmente, lo mío que pasaba con el AKC, con la American Kennel Club, no se podían leer. Entonces, tenía que poner otro microchip, mandar el certificado de vuelta a la Argentina con el PERI de exportación, cambiar el PERI de exportación por el número correcto y volver a mandar, porque la Argentina no puede mandar un segundo PERI de exportación si no trae el primero que está mal. Entonces el criador tiene que mandar el primero, lo cambiamos con el microchip aplicado en España y le mandamos de vuelta. Hasta que al final, ¿qué hizo SENASA con tantas quejas que recibió? Que cuando vos tenés que mandar un perro a Europa, ¿qué pasa? Hay que llevarlo a SENASA. Cuando vos mandás un perro a Chile, Brasil, no sé, Uruguay, Nicaragua, Estados Unidos, no hace falta. Pero si mandás un perro a la Comunidad Económica Europea, sí o sí tiene que llevar el perro al SENASA. Porque el SENASA tiene que comprobar que sea un microchip con la norma adecuada que se puede leer en Europa. ¿Se entiende? También otro que estamos nosotros estimulando para que se produzca y que ya se viene en cualquier momento también son los ADNs. La Federación va a imponer en un tiempo no muy lejano que, por ejemplo, una hembra ya en su segunda cría tenga que
vaya a tener que tener un ADN. Y un macho capaz en su tercer servicio ya vaya a tener que tener el ADN. Y entonces vamos a empezar a formar un banco como corresponde de ADN, en la cual queremos que haya la mayor cantidad de controles posibles para que se diferencien los buenos criadores de aquellos criadores que no están criando como corresponde. Desde que los médicos veterinarios se enteraron que el microchip pasó a ser obligatorio en todos los perros que vayan a reproducir en el país, no se imaginan la cantidad de médicos veterinarios que empezaron a llamar. Tengo más o menos 25 en espera, que vamos sacando por semana unos cuantos, pero 25 en espera para ir incluyéndolos de todas partes del país. Así que se nota que los propios criadores han motivado a los veterinarios para que su veterinario sea identificador, porque nunca a la federación llegó tanta cantidad de solicitudes por parte de médicos veterinarios como estos últimos 2 meses. Muy bien, es muy sencillo. Primero es comprar un lector y luego la federación, porque sin el lector, porque nos pasaba algo gracioso. Como ingenuo, yo, cuando el veterinario, colega, me decía, ¿tenés lector? Sí lo tengo, yo le creía. Y confiaba que tenía lector. Pero después me enteraba, porque todo esto te enterás por los propios criadores, que cuando surge un problema, yo le pregunto al criador, ¿pero te leyó el microchip? No, él me explica y no me lee nada. Entonces un veterinario, más de uno, veterinario que me había dicho que tenía lector, no lo tenía. Entonces, de ahora en más, es requisito que venga hasta la federación con el lector y uno compruebe que tiene lector. Si es del exterior, tiene que sacar una foto del lector con su documento y viene para comprobar que el microchip, que el lector es de él. Entonces, lo primero es tener un lector y después tener una reunión con la Federación Cinegórica Argentina. Nosotros ya tenemos todo el speech escrito, así que le mandamos al identificador, el reglamento de identificadores y el contrato con la federación, una explicación de cómo se colocan los microchips, una explicación de cómo funciona la federación, porque muchas veces en la federación lo que nos sucede es que los veteranos no saben lo que es denuncia de servicio, transferencia, inscripción de lechigada, denuncia de nacimiento, tenemos que explicarle también todo eso, así que tenemos todo orquestado como para ir pudiendo satisfacer esta cantidad de veterinarios que se está queriendo inscribir como identificadores. Cuanto más veterinarios haya, mejor es para los criadores, porque van a tener más posibilidades de tener un identificador cerca de su casa. ¿Tiene una memoria el lector? El lector, algunos lectores ahora que están llegando al país, vamos, por ejemplo, a nosotros incorporar el teléfono de la federación. Entonces, si un perro se pierde, sale el número de microchip y un teléfono. Entonces llaman a la federación y si llaman a la federación vamos a poder decir de quién es ese perro. Entonces, un perro que fue perdido, bueno, es una forma, la federación, de contribuir a poder localizarlo. Pero lo que pasa es que hay que saber que los perros tienen microchip y no todo el mundo lo sabe. En ese caso el tatuaje es más fácil. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo? Me está preguntando acá si es obligatorio el microchip. Para todos los reproductores, a partir del 1 de abril es obligatorio. No hay macho y hembra que se pueda aceptar en una denuncia de servicio si no tiene el microchip aplicado. Y es obligatorio también campeones y jóvenes campeones. Y muchos clubes ya lo están obligando a todos los perros que compiten. Bueno, este es el fémur, también es un hueso largo. Acá está la cabeza del fémur que se articula con el hueso coxal, formando la articulación coxofemoral, y distalmente el fémur se articula con la tibia y este huesito que ven acá, que es la rótula. Esta articulación, que es articulación de la cadera o coxofemoral, y esta es la articulación fémoro-tibio-rotuliana, que es la rodilla del perro. Cuando ustedes me hablen de rodilla del perro, no tienen que mencionar el peroné, porque es una equivocación siempre de los parciales del examen, en la cual ustedes mencionan al peroné. El peroné no forma parte de la articulación, está acá en lateral. Entonces, la articulación de la rodilla, cuando se le pregunta por qué huesos está formada, tienen que mencionar al fémur, a la rótula, ¿la ven acá este pedacito de la rótula? Y finalmente la tibia. Acá estamos de vuelta, esto es fémur, tibia, y este pedacito que está acá es la rótula. Este es el hueso coxal, este específicamente es el ilion y este es el isquion. Y acá está la
articulación de la cadera o coxofemoral, y acá está la femorotibiorotuliana. Esto forma la base ósea del fémur, es esto que se denomina muslo. Y acá estaría el hueso de la cadera, el coxal. Muy bien, acá tenemos tibia, y ven acá el hueso peroné que está en lateral, no sé si lo llegan a ver ahí, que está en lateral. El peroné está en lateral, así que estaría por acá afuera, en lateral. Tanto la tibia como el peroné son dos huesos largos, son huesos de sostén. Acá tenemos que en proximal de la tibia se articula con el fémur y con la rótula, formando la articulación fémoro-tibio-rotuliana, que es la articulación de la rodilla que vemos acá. Muy bien. Distalmente, la tibia se articula con el tarso, que también tiene 7 huesos. Que yo lo único que voy a querer que ustedes sepan es que tiene 7 huesos, nada más. ¿Cómo se denomina esto entonces del punto de vista del perro? ¿Qué es esto? La pierna, ¿de acuerdo? Lo que estaba acá arriba era el muslo. Bueno, acá no hay, esto es la tibia, este es el peroné que está en lateral, acá están los 7 huesos que forman el tarso, después acá tenemos los metatarsos, que son 5, pero generalmente lo están en número de 4, en muchas razas desapareció ya este primer dedo, y ¿se acuerda que habíamos dicho en la historia de cómo se formó los antepasados de los perros, que habíamos dicho que teníamos el miasis, que era ese primer bosquejo de mamífero que dio origen al perro, que vivió hace 60 millones de años atrás, que ese miasis dio el Sinodictis, y que ya el Sinodictis, que era el Synodesmus, ya tenía un dedo que no apoyaba en el piso? Bueno, desde esa prehistoria tenemos que el perro tiene un dedo que no apoyaba más en el piso, desde el Synodesmus, y ya el Tomarctus era el que tenía forma de perro. Esa evolución de miasis, Synodictis, Synodesmus, Tomarctus, eso también es algo que tienen que saber cuando hablamos de historia del perro. Entonces, estos 7 huesos que están acá, que forman el tarso del perro, equivaldría a esto que está acá. Y el metatarso del perro son estos huesos que generalmente el primer metatarsiano no está presente. Y después tenemos que cada metatarsiano se articula con la primera falange, la primera con la segunda y la segunda con la tercera, que igual que en el miembro anterior, está prácticamente representada por la uña. Así que el primer dedo suele no estar. A veces nos sucede, a ver, ¿este qué dedo es? Contemos cuántos dedos hay acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Algo anda mal. Muy bien, pensemos de vuelta. ¿Este es el 1 o este es el 1? ¿Este o este? Este es el 1. Este es el primer dedo. En algunas razas tiene que ser así, doble o aberrante, y es una exigencia que tiene que estar siempre presente. Con el pastor de Brie, el briar o pastor de Brie, que es una raza francesa muy ancestral, exige que lo tenga, como está en esta imagen, doble. Pero en otras razas es algo que realmente no es deseable. Esto es un típico, esto es la manito de un boyero de Berna, en la cual tiene un dedo de más que no debería tener. Esto generalmente se corta y por una cuestión estética, y muchos perros pueden competir en las exposiciones y se les trae, del punto de vista estético, este primer dedo. ¿Qué me ibas a preguntar? A ver, ¿querés llevarle el...? Sí, la mayoría de nosotros lo podemos llamar espolones en la jerga de los criadores, pero en realidad corresponde al primer dedo. Muchas veces inclusive está sueltito, ustedes lo ven que no está ni siquiera unido al resto de la fila distal del tarso, y en muchas razas no está, o sea, directamente desapareció. Entonces, eso depende muchas veces de las razas, pero la mayoría desapareció. En los mestizos tenemos que, en casi todos los mestizos está presente, y en las razas puras, de tanto seleccionar, se fue perdiendo hasta desaparecer. Aunque algunas razas todavía lo tienen presente. Por ejemplo, el pastor de Brie, que es obligatorio y encima doble. Muy bien. Hay algunas
Exacto, exactamente. Sí. Sí. En el caso de boyero de Berna, por estándar, tengo entendido que las patas traseras se amputa ese dedo. Quería saber si eso afecta en algo al perro, ya sea en su posición o un tipo de problema. Bueno, yo no creo que figure en el estándar eso. Yo creo que es una tendencia de los criadores. Ustedes saben que la mayoría hay una tendencia a que no se extraigan los dedos, ni se corten las colas, ni se corten las orejas. Esa es una tendencia no tanto por parte de los criadores y expositores, sino por los proteccionistas de cada país. En Europa el proteccionismo animal es muy fuerte, hasta que llegó un punto en la cual, a nivel parlamentario, es que se aprobó la prohibición para el corte de colas, orejas y dedos. Pero no creo que figure en el estándar, que se tenga que amputar. Lo que yo creo es que el punto de vista estético se extrae por una decisión propia del expositor y criador. Pero no pasa nada, se extrae y se sacó y no trae grandes consecuencias. Más si se saca ese dedo que realmente no está articulado perfectamente con el tarso, así que no vas a tener infecciones ni mucho menos. Generalmente con una técnica normal aséptica se corta y no tiene consecuencias. Muy bien, vamos a decir las costillas. De la misma manera que tenemos 13 vértebras torácicas o dorsales, tenemos 13 pares de costillas. Nosotros vamos a tener que 9 de estas, bueno, hacia proximal, vamos a empezar mejor, hacia proximal, acá tenemos las cabezas de las costillas. Y la cabeza de cada costilla se articula con una carilla articular que está en el cuerpo de estas vértebras, que son las vértebras torácicas. Tenemos 13 vértebras torácicas que tenían estas eminencias óseas que se llaman apófisis espinosa, que son muy características de las vértebras torácicas, y tenemos que cada una tiene una carilla articular para que se coloque cada una de las cabezas de las costillas. La costilla es un hueso plano que protege una cavidad que es la cavidad torácica. Hacia distal tenemos que las 9 primeras costillas se articulan con el esternón. Y tenemos que las 1, 2, 3, estas 3 costillas se unen por medio de un arco costal cartilaginoso, y por último tenemos que la última es flotante. Esta costilla flotante, muchas veces a nosotros los veterinarios, algunos propietarios en el cachorro se preocupan porque ven como es una punta que para afuera, y entonces se preguntan si eso es normal. Y sí, cuando son cachorros que tienen una menor fortaleza de la musculatura, se marca muchísimo más cuando es cachorro. Y después ya prácticamente no se marca. Pero la última costilla es flotante. Entonces nosotros tenemos que cómo se clasifican las costillas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estas 9 costillas se las llama esternales, porque están unidas al esternón en forma directa. Después tenemos 1, 2, 3, 4 que son asternales, que no se unen al esternón. Sin embargo, 3 de ellas se unen por un arco costal y una es flotante. Entonces, cuando ustedes les preguntan cómo se clasifican las costillas, tienen que decir que tenemos 9 costillas que son esternales y 4 que son asternales, de la cual la última, la número 13, es flotante, porque no se articula. Muy bien, vamos a ver así. A ver, supongan que esto es el cuerpo de la vértebra, ¿de acuerdo? Y acá está, supongamos, la apófisis espinosa. Muy bien. Generalmente la costilla nace en un ángulo de 45 grados con respecto al cuerpo de la vértebra. Y después, en las costillas normales, va descendiendo hasta unirse con el esternón. Bueno, esto es algo normal. ¿Cómo se llama esta figura?
de huevo invertido. Así que tiene forma de huevo invertido. Ahora con otra. Si yo tengo lo mismo, tengo ahí el cuerpo de la vértebra y una que sale directamente en esta forma, ¿cómo se llama las costillas? Forma de barril. Muy bien. Si yo tengo algunos perros que tienen la cabeza de la vértebra, perdón, el cuerpo de la vértebra, nace en un ángulo de 45 grados y después abruptamente se vuelven paralelas y como si fueran chatas, bien directas al esternón. En quilla puede no. ¿Qué forma tiene esto? No es fácil esto, chicos. ¿Qué forma tiene esto? Triángulo isósceles. Y ahora decir el última forma de clasificación también frecuente, por ejemplo, que pasa en el Basset Hound. Supongo que tengo esto. Entonces, me nace con una correcta curvatura, esa curvatura luego continúa con una curvatura normal, pero después abruptamente termina acá. ¿Qué forma tiene esto? Me salió medio mal, pero es de corazón. ¿Lo leíste? Bueno, entonces tiene forma de triángulo isósceles, de corazón, de huevo invertido y de barril. ¿Son las? Sí, están los apuntes. Simplemente es cómo pueden clasificarse desde el punto de vista de su forma la distinta. Entonces tenemos acá esta es la típica del Basset Hound que tiene forma de corazón. Esta que vemos acá es la normal, esta es la barrilada, y acá tenemos la que se va juntando y que forman esas costillas que terminan planas y que terminan en el triángulo isósceles. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a hablar del esternón. El esternón está formado por 8 esternebras unidas. Son 8 pedacitos que se unen para formar el esternón. Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos que lo que está delante, para que no se olviden, es donde está el manubrio. El manubrio está hasta adelante. Así que acá adelante está el manubrio del esternón. Y acá está el cartílago sifoides, que es en la parte posterior del esternón. Esta es la costilla flotante, 1, 2, 3, se unen por este cartílago costal y ya tenemos que de aquí en adelante van directamente al esternón. Tenemos que estas 9 primeras costillas se articulan directamente con el esternón. Y el esternón está formado por 8 esternebras. Contémoslas acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El manubrio está adelante y atrás está el cartílago sifoides. Y acá tenemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son las 9 costillas que se articulan con el esternón. Y a estas 9 costillas que se articulan con el esternón, le dijimos que eran las esternales. Diferente de las 4 restantes que son asternales. De esas 4, dijimos que 3 se unían por medio del cartílago costal. Y una solamente queda que es flotante. No tienen que saber más que eso. 8 esternebras. Bueno, vamos a descansar 10 minutos y terminamos ya con la última parte y falta muy poco.